La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, 1500 kilociclos en la amplitud modulada, 105.1 en la frecuencia modulada al sur de Lima. También integra Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba en La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Estas son las emisoras dominicas del Perú. Hay otras redes de radios amigas que se unen a esta transmisión en este y en otros horarios. Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, es la radio del arzobispado, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta. AM Tagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo para que usted pueda escuchar en cualquier momento, y además tenemos todas las plataformas móviles y también estamos transmitiendo en señal de el Facebook Live en vivo y señal de YouTube en vivo para que todos podamos estar mejor informados. Hoy es 23 de abril del año 2021 y ya estamos en comunicación con Rosa María Palacios, que nos espera con la mención de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Rosa María, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Abel, muy buenos días a todos nuestros oyentes en todo el país. Hoy día amanecemos ya con mucho frío, ha cambiado el clima y bastante, y el clima político también, pero primero vamos a dar lectura a la mención de nuestro auspiciador. Pontificia Universidad Católica del Perú, comprometidos con una nueva historia. El Bicentenario del Perú nos ofrece la oportunidad de rescatar lo que ha vivido nuestro país, valorar su diversidad y avanzar juntos hacia un mejor futuro. La PUC conmemora este momento histórico con un programa de materiales educativos, encuentros académicos, exposiciones y audiovisuales. Descubre PUC Bicentenario en bicentenariopuc.edu.pe. Pues bien, Abel, grandes noticias en la campaña el día de ayer, ¿verdad? Las cosas comienzan a moverse. Ha habido cambios. Ha habido giros, cambios importantes. Ayer comentábamos justamente con ustedes que el señor Castillo había lanzado 2 tweets anteayer, un poco crípticos, ¿no? Pero anunciando que el Perú no sería ni Cuba ni Venezuela, sino que crecería con identidad propia, estoy citando de memoria. También había anunciado en otro tweet que todo lo bueno continuaría. Y claro, la pregunta es, si no quiere ser ni Cuba ni Venezuela, tal vez si quiera ser Bolivia o Ecuador. Si todo lo bueno se va a mantener, ¿qué cosa considera el señor Pedro Castillo lo bueno? Porque aquí hay un problema central, que creo que, vamos a hablar después también de la campaña de Keiko Fujimori, no se está entendiendo. Y ayer en una entrevista con Nicolás Lucan en Exitosa, el señor Pedro Castillo trató de hacernos entender, pero que no quedó tampoco muy claro. Lo que dice el señor Castillo es, aquí el candidato soy yo. Muy bien. Ese es un primer parteaguas. Los demás no son mis voceros. Sus candidatos electos al Congreso de la República
El presidente del partido que lo llevó y fundador no son voceros. No están autorizados a hablar, no lo representan, no representan sus planes. Pero ya tienen la primera vuelta hablando y sobre todo en la segunda vuelta llevamos 2 semanas en que no paran de decir cosas. Y las cosas que dicen en efecto no benefician a la candidatura del señor Castillo, eso es obvio. Y alguien tuvo que sentarse en algún momento a decirle que si quería ganar tenía que poner orden en un evidente desorden de comunicación. ¿Y por qué digo desorden de comunicación? No sé si llegaron a ver ayer en la página interior del Comercio, se publican 6 o 7 declaraciones de voceros que dicen cosas como: vamos a convocar a un plebiscito y automáticamente disolvemos el Congreso. Entonces, cuando se le insiste en RPP, oiga, eso no se puede hacer, le dice Fernando Calvayo a la vocera, y dice, no me está entendiendo, es lo que vamos a hacer. Otro habla con Ávila Huerta, le explica lo mismo, él dice que tampoco pues salgamos con legalidades, ¿no? Despreciando un poco las formas democráticas de gobierno. Entonces, ayer Castillo, ¿qué dice? No, la Constitución se respeta tal cual. Eso es un cambio muy importante en el discurso. Y solo después de su modificatoria cambiaremos. ¿Ok? Entonces ya la urgencia de hacer una Constitución mañana desaparece. Porque el señor Pedro Castillo no tiene los votos en el Congreso necesarios para convocar a un referéndum. Miren, la iniciativa legislativa para un referéndum o una reforma constitucional, sí, la puede pedir un grupo de ciudadanos con firma, 0.3% del padrón nacional. La iniciativa. Pero lo que no se puede es modificar la Constitución sin pasar por el filtro del Congreso, que con los votos abre ese proceso de modificación constitucional. Entonces creo que ya se lo explicaron al profesor Castillo y entendió que sin el Congreso no puede. Entonces tú no puedes anunciar primer acto, vota por mi proyecto, y segundo acto te disuelvo, porque menos te van a dar los votos. Entonces sí creo que hay un cambio en eso. Y lo segundo, que es un cambio creo que sustancial, es una mirada completamente distinta del programa económico de Vladimir Cerrón. El programa económico de Vladimir Cerrón tiene como piedra angular la estatización de todos los recursos que declara estratégicos, y que no son pocos, son muchos. Minas, energía, hidrocarburos, telecomunicaciones, toda la cadena agrícola, toda la cadena alimenticia, todo eso es estratégico. Y eso está por escrito en el plan ideario programa presentado como propio por Castillo al Jurado Nacional de Elecciones para la primera vuelta. Y yo creo que ahí hay un problema central. Un problema central, porque el señor Castillo nos dice que ese no es su plan. Ese es el plan del señor Cerrón. El señor Cerrón se ocupa de su partido. Muy bien. Primer problema, los congresistas que han salido electos son del Partido Perú Libre. Entonces los va a coordinar el señor Cerrón maneja la bancada, no tienen relación alguna con el candidato presidencial. Primer problema, esos son sus voceros. Segundo problema, hay un plazo para presentar un plan. Ese plazo ya se venció hace mucho tiempo. Entonces, si este no es el plan, ¿cuál es el plan? Ya, olvídense por un instante las formalidades no cumplidas. ¿Cuál es el documento que podemos leer que refleje las ideas, el pensamiento, los deseos del señor Pedro Castillo? Porque dice que el partido que lo lleva al poder no refleja su plan. Y habla en un plural majestático, ¿no? Dice, nosotros estamos trabajando, pero no nos dice quiénes somos nosotros, porque definitivamente no es el partido. Entonces, ese nosotros, ese plan, no está definido. Y eso es sumamente confuso. Nos habla de una sorpresa para la vacuna. Miren, estas cosas yo prefiero la ciencia a las sorpresas, ¿no? La verdad. Nos habla de un programa económico
de redistribución de la riqueza y de nacionalización, pero al mismo tiempo nos dice que a nadie le será expropiada su propiedad, porque la han obtenido con el sudor de su frente. Pero el problema es que él quiere nacionalizar Camisea. Eso es una propiedad. Insiste en que el 30% del recurso se quede en el Perú. ¿Para qué si nadie lo usa? Primero creas el mercado, después lo aprovisionas. No puedes aprovisionar algo para lo cual no hay mercado. El 50% de la energía eléctrica en el Perú se produce con el gas de Camisea ya. La matriz energética varió en 20 años. Gracias a Dios, si no, la energía nos costaría carísimo. Pero, digamos, creo que no está entendiendo la naturaleza esencial de los problemas que plantea el señor Vladimir Cerrón y las soluciones que da el señor Vladimir Cerrón versus las que él plantea. Esto implica un cambio profundo en su mensaje. Pero en fin, vamos a esperar, esperemos que en 2, 3, 4 días presente un equipo. Ha hablado de Hernando de Soto, cosa que a todos nos hace mucha gracia, la verdad, porque Hernando de Soto habla con uno, habla con el otro, y parece que estuviera vendiendo una consultoría, no comprometiendo el trabajo de un partido político. Y en el caso de Hernando de Soto, valgan verdades, tampoco existe. Avanza País no es un partido político. Avanza País es un ticket para entrar a unas elecciones. Si te va bien, bien. Si no te va bien, se acaba, ¿no? Pero, en todo caso, tiene una bancada. Y esa bancada tiene que aglutinarse y, en fin, responder al voto popular por el cual fue elegida. Pero, en todo caso, el señor Cerrón por lo menos está, lo dicen, rayando la cancha. Como ya estamos a las 8:15, vamos a la otra campaña, la de Keiko Fujimori. Keiko Fujimori logró obtener un permiso para poder salir de Lima y poder hacer campaña, y se fue a Pampa. Y desde ahí comenzó con la cantaleta del cuco comunista. Cantaleta del cuco comunista que funciona en el nivel socioeconómico A más, o sea, A+. Arriba en la cumbre, asustas viejitas en San Isidro. Las matan al susto. Pero en el resto del país, no. En inglés hay una frase que se llama preaching for the choir, o sea, cuando el pastor predica para el coro. O sea, claro, el coro pues ya está convertido, ¿no? No tiene que predicar para el coro, tiene que predicar para afuera, ¿no? Nosotros pertenecemos, los dominicos, una orden de predicadores, salen, ¿no es cierto? No predican entre ellos mismos, pues no le vas a predicar al coro porque el coro ya está contigo. Keiko Fujimori está predicando para el coro. Y Keiko Fujimori tiene que salir a buscar sus votos fuera de ese coro. Y esto para ella va a ser muy difícil. Porque lo que pasa con Keiko Fujimori es que tiene que superar, creo yo, 2 problemas que son centrales. El primero es demostrar por qué su programa económico, sus ideas, sus planteamientos son mejores que los de Pedro Castillo. En el bolsillo de la gente, en su vida cotidiana, en su mejora personal, en su bienestar, en su futuro. ¿Por qué lo que propone Keiko Fujimori es mejor? Y si ustedes van a su plan de gobierno, es un plan muy deficiente. Por supuesto que cree en el libre mercado, no voy a decir lo contrario, que respeta la propiedad privada. Por supuesto que cree en la libertad de comercio exterior. Por supuesto que no dice que va a abolir todos los tratados de libre comercio. Nada de eso está en ese plan. Pero no basta. No hay un futuro. No te ofrece la estabilidad económica. Es un bien muy preciado. Todos quisiéramos en el Perú saber que en el futuro siempre vamos a estar un poquito mejor. Todos quisiéramos estar mucho mejor, pero por lo menos que lo que ya logramos no se retroceda. En un país que en los últimos 20 años ha sacado a 30% del país de la pobreza. Entonces nadie quiere volver. Pero que me explique Keiko Fujimori y su plan económico, ¿cómo así ella me va a traer prosperidad? Que su gestión va a ser una gestión que trae prosperidad. Porque el señor Castillo sí me está ofreciendo prosperidad. Fíjense. El señor Castillo le dirá que le quita a unos para darle a otros, que ricos contra pobres, lo que ustedes quieran.
pero su mensaje es un mensaje de prosperidad. No es un mensaje yo te voy a quitar. Por eso es que ayer además ha dicho, si cabe alguna duda, yo no le voy a expropiar nada a nadie. Ojo, no les voy a quitar su casa. No. Y al frente Keiko Fujimori dice, no, es comunista, te va a quitar tu casa. Sin explicar lo que ella puede hacer mejor. Keiko Fujimori tiene que entender que no va a ganar desprestigiando a Pedro Castillo. Pedro Castillo ganó en primera vuelta, con poco, ¿no es cierto? Pero ella quedó segunda con menos, tiene 7% del padrón. Uno tiene 2.400.000 votos, apenas un poquito más del 10%, y la otra tiene 1.800.000 votos. Eso es todo. Eso es todo. Entonces tienen poca votación, los dos. Pero Keiko Fujimori tiene que entender que no está ofreciendo nada. Nada diferente. Y la verdad es que mi realidad actual es horrible. Sin trabajo, preocupada por no enfermarme, tratando de ver que mis hijos vayan al colegio cuando no hay colegio. En estos tiempos, yo lo he dicho, sobre todo en primera vuelta, el voto conservador ganó. ¿Por qué? Porque quieres orden. Y en eso, Castillo y Keiko Fujimori apuntaron bien. Apuntaron bien, orden. Muy bien. Estado fuerte. Los dos son proyectos autoritarios y los dos son proyectos conservadores. Lo que diferencia a Keiko Fujimori de Castillo es la economía. Y es ahí donde tiene que centrar su campaña, porque su programa es mejor que el de Castillo. Además, la mesa está servida. Castillo hoy día no tiene plan. Eso es lo central. El señor Castillo hoy dice que no va a hacer lo que quería hacer antes. Qué bueno. Estupendo. Qué bueno que cambió. Ahora, ¿cuál es su plan? Es un improvisado. Y esa es una narrativa mucho más creíble que estar agitando el cuco comunista, pues porque en el Perú todos sabemos que no es lo mismo pues la izquierda de la señora Bachelet que la izquierda del señor Maduro, ¿no es cierto? Que no es lo mismo la izquierda del señor Pepe Mujica en Uruguay que la izquierda de Evo Morales en Bolivia. Que hay muchas izquierdas, que no es lo mismo Verónica Mendoza que Vladimir Cerrón. Y no es lo mismo Marco Arana, que esas agendas son múltiples, son diferentes, tienen otras prioridades, otras miradas, y que además la izquierda tiende a dividirse por ideología. Vamos, unos siguen a Mao, otros son prosoviéticos, otros son trotskos, en fin, hasta albaneses hemos tenido en el Perú. Se tienden a dividir porque son muy dogmáticos en cuanto a ideología. Pero no todos son marxista, leninista, maoísta, pensamiento Gonzalo. Esos son solo los de Sendero. Y Pedro Castillo no es senderista. Por más que traten de decir que es senderista, no lo es. Terruquear no sirve. Que el señor Vladimir Cerrón, en su programa ideario, plantea el camino al paraíso comunista, no les quepa la menor duda. Léanlo, son 77 páginas, eso dice. Ahora, por alguna muy buena razón, el señor Pedro Castillo dijo, ese no es mi camino, me aparto. Hay un cisma dentro de Perú Libre. Ahora, el señor Cerrón ha dicho que está de acuerdo con el señor Castillo. ¿Estrategia para ganar las elecciones? ¿Creíble? El señor Cerrón tiene un lenguaje mucho más violento que el lenguaje del señor Castillo. Está condenado por el amor de Dios, así como Keiko tiene a su padre condenado, pero Castillo tiene a su socio político condenado. Ambas campañas con problemas de corrupción, a la par. ¿Qué las diferencia? El programa económico. Y una segunda cosa, Keiko Fujimori no ha pedido perdón al país. Amistarse con su papá no es pedir perdón al país.
decir hemos cometido errores no es pedir perdón al país. Yo les recomiendo que vean viejas entrevistas de Alan García en el año 2006, cuando le preguntaban por su primer gobierno, y él decía que era pésimo. Mi primer gobierno, decía, mal, no fue mal, pésimo. Jalado. Pero decía siempre, pero teníamos buenas intenciones, ya ok, tus buenas intenciones las guardo. Porque no iba a salir elegido nunca diciendo que su primer gobierno fue bueno, pues. Porque arruinó a la mayoría de los peruanos. Entonces, lo primero que tiene que reconocer Keiko Fujimori es que su gobierno a través del Congreso, porque así lo anunció en 2016, vamos a gobernar a través del Congreso, fue un desastre para el Perú. Persiguió a personas inocentes. Destruyó la institución presidencial. Quiso comprarse a un presidente como Vizcarra y no se lo pudo comprar. Persiguió a la gente de su propia bancada. Lo sometió a toda clase de humillaciones. Con Pierre Figari y Ana Vega llamándolos escaño por escaño para decirles cómo votar. O sea, si ella cree que la gente ha olvidado eso, no lo ha olvidado porque la mototaxi no tiene más de 5 años. No le están reclamando por el gobierno de su padre, le están reclamando por lo que ella ha hecho en los últimos 5 años, sobre lo cual tiene que pedir perdón. ¿Le puedes creer o no le puedes creer? Pero tiene un argumento muy potente para que le crean. Y ese argumento es la cárcel. Miren, la cárcel transforma una piedra. Para bien y para mal. Entonces habría que ver cuál es la transformación de Keiko Fujimori después de estar en la cárcel. Ojalá que para bien. El fin de la pena es la resocialización. Pero no creo que la capte, ¿eh? No está para pedir perdón. La gente recuerda, además. Recuerda con los afectos. Una política que a su padre le niega el indulto y a su hermano lo manda a meter preso, es cruel. Es cruel. Kenji fue perseguido por su hermana cuando era inocente. Y eso es cruel. Y la crueldad en política no paga bien a la larga. Miren, yo tengo 20 años cubriendo esto. Y si algo les puedo decir es eso. La crueldad en política a la larga paga mal. Es una moneda muy mala. Y un político con alguna sabiduría, como Aya de la Torre decía, mortal, que tu odio no sea inmortal. Y el problema con Keiko Fujimori es que de tanto repetir el discurso del odio, que es un discurso absurdo, terminó ella encarnándolo en el odio a su hermano y en el odio a su padre. Y la crueldad, reitero, no es la imagen que quieres tener de tu próximo presidente del Perú. Ella no solo rescata al padre en esta campaña, sino que lo rescata de manera utilitaria. Y eso a la gente tampoco le gusta. Entonces Keiko tiene 2 problemas, que no se llaman Pedro Castillo, ninguno de los 2. Demostrar que tiene el mejor plan económico, innovador, redistributivo, inclusivo, que cambia la vida de la gente. Eso no lo puedo probar. Yo soy más de lo mismo, no sirve. Y demostrar que al final del día está arrepentida sinceramente de haberle hecho daño al país, a la política peruana e incluso a su familia. Entonces ahí sí puede volver al ruedo. Pedro Castillo es un padre de familia que tiene una pobreza muy digna, un hombre que gana 5.000 soles al mes, eso es lo que registra como ingresos, tiene su chacrita, sus animales, le da de comer a sus gallinas. Esa es una cara limpia en política. Vencer a una cara tan limpia en política es muy difícil. Y lo primero que ha hecho Cerrón en esta semana, ayer, para conservar esa cara limpia, es desvincularse de Cerrón. Pero lógico, la cara limpia la tiene Castillo, la cara limpia no la tiene Cerrón, la tiene inmunda, tiene una condena encima. Tiene un ideario programa que propone el paraíso comunista y una condena por corrupción. Castillo ha dicho, corremos, y con toda razón.
Es una campaña mucho más inteligente la de Castillo que la de Keiko Fujimori, pero mucho más inteligente. Entonces, yo como ustedes también temo, por supuesto, por un programa económico que destruya la economía del país. Y en eso estamos todos de acuerdo. Pero si Keiko Fujimori no demuestra por qué su programa es mejor y Castillo no presenta por escrito un programa, ya no lo llame hoja de ruta, pero todos sabemos qué es. Se llama moderación. Entonces no vamos a entender qué está ofreciendo ninguno de los dos. Y el resultado puede ser impredecible. Esta semana, sobre todo ayer, Abel, yo recibo estas cosas que me llegan, y a ti también, y a todos, unas cadenas de WhatsApp increíbles, explicando a veces el sentimiento de omnipotencia que tienen las clases más pudientes en el Perú. O sea, explicándole a Keiko qué es lo que tiene que hacer para ganar. Entonces, eso se llama desesperación. Hay un grupo de gente muy asustada, desesperada, aterrorizada, y hay otro que dice, a hoy, con Castillo podemos trabajar. Y otro grupo que, por supuesto, siempre iba a votar por Castillo, por supuesto. Keiko, frente a eso, tiene que moverse con mucho más rapidez. Y lamentablemente, a pesar de ser su tercera campaña, lo que le falta son ideas. Ideas frescas. Ideas de qué voy a hacer con mi país para hacerlo mejor. Ella no puede basar su campaña en el anti. En otras circunstancias sí, porque ella es el anti. El antifujimorismo es el sentimiento más fuerte. Dicen, bueno, claro, el anticomunismo también. Pero conforme pasen los días, Pedro Castillo va a ser cada día menos comunista. Y te vas a quedar sin discurso. Y el antifujimorismo sigue ahí intacto. Entonces, para vencer al antifujimorismo, tienes que dejar de ser Keiko Fujimori. Y eso es lo más difícil de hacer. Muy bien, Abel, hace rato que estamos conversando, pero cuéntame qué dicen en el Facebook, porque no entienden normalmente nada de lo que explico. A ver, Sí, cuéntame. a mí me da pena, a mí me da mucha pena que hay personas que se apasionan. Tú estás hablando de Keiko y por ahí escriben, y no dice nada de Keiko Fujimori. Dios mío, le digo, pero entonces no está escuchando la radio. Primero hablaste de Castillo y después de Fujimori. Se habla de los dos. Hay que analizar, acá como yo les escribo a veces, ¿no? Se analiza, no se dice vote por tal o vote por cual. ¿Por qué se habla más del señor Castillo? Porque el señor Castillo ha emergido últimamente. De la señora Fujimori lo hemos vivido los 5 últimos años y no tienen que contarnos porque lo hemos vivido. Lo que sí hay que repasar a veces es la otra mochila, como dices tú, de lo que significó el gobierno de su padre. Pero lo que hizo ella, todos los votantes lo hemos vivido. Así que vamos a repetir lo que hemos vivido. Es más, si los jóvenes se acordaran del gobierno de su padre, de repente tendría una mayor votación. Pero los jóvenes ya no se acuerdan del gobierno de su padre. Su padre dejó el poder hace 20 años, ¿sabes? 20 años es mucho tiempo. O sea, un chico que hoy está votando de 18 años, nació después de la caída de Alberto Fujimori. No tiene la menor idea de qué cosa es Abimael Guzmán y por qué había que encarcelarlo. Claro, tiene una tradición moral, ¿no? Pero a esas personas no les vas a hablar, a esos jóvenes, no les vas a hablar pues del gobierno militar de Juan Velasco Alvarado. Es como si a mí me hablaran de Odría y de Prado. No me suena nada, no estaba viva. Entonces, ese es el problema, que el discurso, estamos analizando también los discursos, tiene que engarzarse en la realidad de las personas. Lo que el joven que vota hoy entre 18 y 25 años, entre 18 y 30 años, recuerda, son los últimos 5 años. Y recuerda claramente a Keiko Fujimori en ese rol, entrando y saliendo de la cárcel, enmarrocada. ¿Qué le vas a explicar a un joven, un político, siendo de la cárcel enmarrocada? Tienes que explicar qué te pasó. ¿Qué pasó
allá adentro en la cárcel? ¿Qué sentiste? ¿Qué viviste? ¿Cuál fue tu lucha? Muchos políticos presos han terminado siendo grandes líderes de talla mundial. Pero hay una transformación. Entonces, sería bueno que nos dijeran cuál es esa transformación. No ha aprovechado ni siquiera la narrativa carcelaria. Y no estoy hablando, miren, muchos políticos, desde Hitler hasta Mandela. Hitler escribe Mi lucha en la cárcel. Mandela se pasa 30 años preso. O sea, ¿se puede escribir efectivamente una narrativa épica desde la cárcel? Por supuesto que se puede. Pero ni siquiera la está usando. Entonces, la imagen que cualquier joven del Perú tiene es de Keiko con un chaleco que dice detenida, ¿no es cierto? Y unas marrocas delante. Entonces, eso no te lleva a la presidencia si no hay un arrepentimiento, una explicación, una conexión emocional y afectiva. Keiko Fujimori no le ha dedicado ni una línea a las mujeres que están presas en el Perú, que fueron sus compañeras, como se dice, de infortunio. Ni una línea. Es como si no hubiera estado ahí. Y todo el que hace pastoral de la iglesia en cárceles sabe de la importancia de la solidaridad dentro de esa situación. Y es como si no tuviera ninguna. Y bueno, esas preguntas me las iba a guardar si algún día nos da una entrevista, ¿no? Pero no nos va a dar una entrevista nunca, así que tenemos que ir soltando, ¿no? Voy a llamar, vamos a invitarla a la señora Fujimori y vamos a invitarle al señor Castillo. Ya les he escrito, bueno, al señor Castillo, ojalá que nos acepte para la próxima semana. Que si quieren hacerla presencial, la hacemos en el patio de afuera. Tenemos un patio precioso en el convento de Santo Domingo, ahí nomás, al lado de las tumbas de los santos. De repente se iluminan, ¿no? Con San Martín y Santa Rosa, de repente del cielo les cae un poco de inspiración y nos dicen la verdad. La verdad, lo que queremos saber es la verdad. Y ese es el otro tema en que los dos, como todos los políticos, cojean. A mí siempre me dicen, ¿tú les crees? Yo no le creo a nadie, pues los he visto en situaciones. Por eso cuando a veces sí me toca observar un momento de real sinceridad en un político, esos momentos son muy conmovedores, porque realmente detrás del político hay un ser humano. Pero no son muy comunes, no me sucede muy a menudo. El político finalmente representa un personaje. A veces abres un poquito la puerta y te metes a una zona en la que efectivamente ves al ser humano. Pero no sucede a menudo, repito. Entonces, sí te mienten, pues. Te mienten porque quieren ganar las elecciones. Porque, como dicen en la izquierda peruana, repitiendo a otros, salvo el poder todo es ilusión. Entonces, el problema es que para ganar pueden hacer cualquier cosa. Y hay cosas que no pueden hacer para ganar. Y el problema también es que eso después le resta credibilidad. Yo muchas veces he informado lo que han dicho políticos, no lo que digo yo, lo que los políticos me informan a mí. Y claro, como en el Perú matan al mensajero, al Perú les encanta matar al mensajero. Tú dijiste, yo estoy repitiendo, transmitiendo el mensaje del político. Y no entienden tampoco. Bueno, matan a los mensajeros desde Roma, es lo más antiguo que hay. O sea que el portador de malas noticias era exterminado. Claro, con la idea de que así la mala noticia, ¿no es cierto?, desaparecía. Pensamiento mágico religioso, que no se nos ha ido todavía. La noticia es una especie de conjuro, ¿no? La noticia mala desaparece porque quien te la da, desaparece. Entonces ya no hay noticia mala, ¿no? Estupendo. Pero no funciona así. La noticia mala sigue siendo mala, desaparezcamos o no. Otra cosa más, ayer le preguntó Nicolás Lucar por los programas supuestamente llamados basura de la televisión, y el señor Pedro Castillo se mandó con un elogio a la libertad de prensa que a mí me sorprendió, la verdad,
porque si hay algo que va a contramano de lo que dijo ayer Pedro Castillo, es el plan de gobierno o ideario programa del señor Vladimir Cerrón, donde específicamente dice que la libertad de expresión tiene que ser tutelada pues, por el Estado, ¿no? La libertad de expresión, vamos, no tiene que ser libre, en resumen. Entonces, como dicen, ¿cómo haríamos, no? Ayer el señor le preguntan específicamente por programas de concurso, reality shows. No, perdón. El televidente es el que decide si cambia el canal o no, son respetuosos de la libertad de expresión. ¿Qué pasó? Ahora, ¿tanto puede cambiar un hombre en 24 horas o en una semana? Porque recuerden ustedes que el lunes, al día siguiente de las elecciones, lunes 12 de abril, y ayer son respetuosos de la libertad de expresión. Perdón. ¿Qué pasó? Abel, ¿tanto puede cambiar un hombre en 24 horas? Abel, tengo un problema. Sí, Rosa María. Sí, tenemos un problema ¿Con el audio? Con un audio. No, está bien, ¿no? ¿Perdón? Estamos bien. Alguien grita, no sé quién es. ¿Ya? Muy bien, vamos a una pausa. Sí, vamos a una pausa. Con el señor Carlos Fernández en un instante para hablar del momento político, de esto que estamos conversando, si la gente puede cambiar tanto, si no, y vamos a conversar para ver su punto de vista. Él, como ustedes saben, es profesor de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Vamos a la pausa y regresamos con el señor Carlos Fernández. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas Cusco, Radio Cepagú Cayari, Radio Quillabamba La Convención, Radio Madre de Dios Puerto Maldonado. En Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Anca, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbre, Satipo, Radio Milenio, Huancay, Radio Estación Solar, Yunimagua, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Lampa, Radio San Valentín, Cerro de Pasco, Radio Activa, Guanta, Radio Continental, La Pumaquisterio, AM Tagua nos ponen podcast en todo el Perú. También la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.p, y Face, señal en vivo, y también YouTube, señal en vivo. Rosa María, adelante, por favor. Y efectivamente vamos a conversar sobre el momento político, y para eso vamos a invitar a un académico, que está con nosotros, Carlos Fernández, para hablar del momento político que vivimos y de cómo analizar este contexto de segunda vuelta, sobre todo saliendo de una primera vuelta donde ganó el desafecto, ¿no? Ganó la fragmentación, ganó la poca capacidad de unirnos en torno a un líder, porque en realidad la oferta electoral era bastante pobre. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo ves este momento Castillo, Fujimori, Fujimori-Castillo? ¿Qué escenario se abre delante de nosotros? Mira, yo quisiera empezar de lo más general a lo más particular. Y primero habría que tener una visión histórica en qué momento estamos, ¿no? De nuestra historia, de este proceso político que tiene décadas, digamos, ¿no? Guardando las diferencias, porque las hay, entre el momento en que llega Fujimori al poder y el momento que estamos ahora, hay por lo menos una similitud. La similitud es que cuando Fujimori llega al poder, veníamos de una crisis, no solamente política, sino económica, fundamentalmente, donde un cierto modelo que quiso implementar Velasco no tuvo los resultados deseados, tuvo muy buenas intenciones, etcétera, etcétera, pero digamos no resultó bien, sus reformas no fueron lo mejor hechas, por decir algo, y digamos ahora estaríamos, claro, entonces Fujimori encuentra una crisis del modelo que Alan García lo continuó
Alan García planteaba un socialismo democrático, qué sé yo. Continuó un poco ese modelo que también fue un desastre, ¿no? Entonces, Fujimori surge con la bandera del cambio, Cambio 90 se llamó su partido, para cambiar ese modelo que la realidad en la práctica la población se había percatado pues que no funcionaba bien y que había que hacer cambios, ¿no? Estamos en el suelo económicamente, una crisis muy importante. Yo creo que ahora estamos en un momento parecido a ese nivel, ¿no? Donde venimos de una crisis del modelo neoliberal, como así se le conoce, ¿no? Este capitalismo salvaje que plantean algunos, criticado por Juan Pablo II, entre otros, ha creado mucha desigualdad, no ha sido capaz en 30 años en el Perú con este modelo de resolver problemas tan básicos como el agua y el desagüe, ¿no? Casi el 40% de la población no tiene agua y desagüe, 3 millones no tienen agua, 8 millones no tienen desagüe. Entonces, en 30 años no han podido resolver cuestiones básicas, fundamentales, que anoche el economista Izquierdo pintaba muy bien. Entonces, estamos en un momento de crisis también de este modelo que ha mostrado sus límites. Chile, digamos, es un ejemplo de una explosión, digamos, donde no se dio el cambio a tiempo. Entonces, hay una necesidad de cambio. Estamos también ante un modelo ya, digamos, que no funciona bien, que tiene que ser modificado, ¿no? Tiene que ser cambiado en varios aspectos, no en todo, por supuesto, pero sí en muchas cosas, ¿no? Que se han ido acumulando, ¿no? Entonces, en estos momentos hay una necesidad de cambio, ¿no? Y para bien o para mal, en estos momentos quien representa el cambio, así como Fujimori lo representó en su momento, incluso su partido se llamó Cambio 90, quien representa ahora el cambio, me parece, es la candidatura de Pedro Castillo, ¿no? Este es un primer enfoque, digamos, de tipo histórico, ¿no? Político histórico. Ahora, Verónica Mendoza decía en cada una de sus presentaciones, vamos a cambiarlo todo. Y yo creo que la gente la veía un poco aterrorizada, porque cambiarlo todo en un tiempo de peste, en un tiempo de pandemia, es añadir incertidumbre a un mundo que se ha vuelto absolutamente incierto. Ese es el problema que creo yo hoy refleja grandes bolsones de la sociedad peruana. Por eso es que el señor Castillo no tiene 60, 70%, por eso es que ganó apenas con 10% de la votación nacional, del padrón completo. Porque también hay la idea de un cambio ¿para qué? Un cambio puede ser para peor. ¿No crees que hay también que esas son las razones por las cuales los grupos más conservadores y más autoritarios, porque los dos lo son los que han pasado segunda vuelta? Las opciones libertarias no han pasado segunda vuelta, han pasado lo que sea orden, movimientos conservadores, orden con mucho autoritarismo. ¿Por qué? Estamos muy asustados como sociedad, somos una sociedad que tiene serios problemas de salud mental después de un año de estar encerrados, ¿no? ¿Cómo ves ese movimiento social frente a las opciones políticas que hemos tenido? Yo creo que hay mucho hartazgo, ¿no? Hay mucho hartazgo con el espectáculo que hemos tenido en estos últimos años, ¿no? En 4 años, pues 4 presidentes, cierre de congresos, peleas realmente infantiles de congresistas que tuvimos que mandarlos a su casa, cerrar congresos, vacar. O sea, ya la población está harta de esto, ¿no? Este modelo como que no funciona, tiene que ser reformado, ¿no? Hay que hacer cambios a la Constitución para no estar en esta inestabilidad de lucha entre el Ejecutivo y el Congreso. Tienen que haber cambios ahí, tienen que haber cambios en la economía, cambios en la gestión de los servicios básicos que en 30 años no han resuelto ni la mitad del problema probablemente por falta de interés, etcétera. Entonces hay hartazgo y también digamos que las desigualdades propias de nuestra sociedad se han agravado, ¿no? Esta pandemia ha generado una crisis económica, más desempleo, una clase media frágil y precaria pues ha bajado, entonces hay mucho descontento, ¿no? Y también hay que decirlo, se han manejado mal las campañas, una derecha, digamos, un poco miope,
ha terruqueado mucho a Verónica Mendoza, que era un sector de izquierda más moderado, se había moderado bastante, me parece. No midió, digamos, las consecuencias, fue un error, y los errores se pagan siempre, en la vida y en la política y en todo, ¿no? Entonces estamos frente a un escenario donde tenemos a un candidato frágil, poco representativo, pero que encarna, digamos, ese ánimo de cambio, ¿no? Digamos, el aspecto positivo de todo esto es que ninguno de los dos candidatos tiene mayoría para gobernar. Ninguno puede gobernar solo, ni la derecha, ni la izquierda, ni el centro, ni nadie, ¿no? Esto ya lo venimos diciendo. Estamos, para bien o para mal, la realidad, la fuerza de las circunstancias están empujando a que la derecha tenga que unirse, al centro derecha, la derecha está empujando a que la izquierda, que nunca se podía unir, pues ahora se va a tener que unir, porque si no se une no va a poder gobernar, o va a ser un desastre. Ahora, esto implicaría, Carlos, cierta generosidad política y cierto liderazgo, ¿no? Y el año pasado, cuando todos esperábamos que en medio de esta desgracia que vivimos, sanitaria, hubiera generosidad política, hubiera realmente respaldo a alguien que nos gobierne, mal que bien, lo que vimos en el Congreso fue un espectáculo de una mezquindad, gente mintiendo descaradamente, mientras que el presidente se vacunaba por la fuerza falsa, los políticos le buscaban cualquier excusa para sacarlo del poder, para apropiarse del poder. O sea, lo de Merino tratando a como dé lugar de ser presidente, desde una mediocridad y una mezquindad. La gente salió a protestar, en el fondo por eso, como tú dices, harta. O sea, estoy encerrada en mi casa, no tengo trabajo, y estos están arranchando el poder sin ninguna generosidad. Y han sido muy castigados. O sea, Lescano no logró ganar las elecciones. Le iba bien, lo castigaron. Acción Popular ha perdido 10 miembros de su bancada. Yo quería hacerte un comentario, sí, Rosa María, yo quería hacerte un comentario respecto al Lescano, ¿no? Que poco se ha comentado, es bueno que lo pongas sobre la mesa. El Lescano realmente tuvo una gran oportunidad, ¿no?, de convertirse en el eje de un frente, digamos, progresista del país, porque él representa pues un ala de centro izquierda en el partido, un ala progresista, digamos, que logró el apoyo del 70% en Acción Popular, ¿no? Entonces le daba, digamos, la posibilidad de convocar a todos los partidos de centro progresistas, digamos, de centro izquierda, donde pues desde el Partido Morado hasta Juntos por el Perú, Frente Amplio, seguramente algunos sectores de Somos Perú, en fin, tenía la posibilidad de convertirse, ¿no?, en el líder de un frente mucho más amplio. Eso implicaba ir hacia una concertación, ir hacia una coalición de gobierno, ¿no?, que implicaba, como tú dices, generosidad, compartir el poder, ¿no?, tener que decir, bueno, en ecología, pues el Frente Amplio tiene mejores cuadros, bueno, el Ministerio del Ambiente pues va a ir para el Frente Amplio. Lo que se hace en Chile, en Uruguay, en todas las democracias más desarrolladas, hay gobiernos de coalición democrática, ¿no?, de alianzas de gobierno, como se ven en los países. Ahora, ¿sabes lo que dijo Lescano? Lescano dijo, estoy en contra de la repartija. O sea, a las coaliciones de gobierno, el hombre que no se acordó que su propio presidente Belaúnde hizo una coalición de gobierno en el 63 y a la Democracia Cristiana le dio 2 ministerios, el de Agricultura y el de Justicia y Culto, y también en su segundo gobierno hizo también una coalición de gobierno digamos, y le dio también 2 ministerios. Entonces, yo creo que Lescano no dio la talla, no dio la talla en la realidad, no vio la realidad política, Carlos, no supo, digamos, comportarse. Hay que explicar en esto un trauma nacional, que creo que no se ha explicado bien. Desde que el Fredemo fracasa en 1990, no hay un frente nacional. No lo hay. Solo hay, a veces, colectivos que no han logrado inscripción partidaria, que se agrupan de distintos, ¿no es cierto?, con el que tiene la inscripción partidaria. Que es el caso, por ejemplo, de Verónica Mendoza, el caso de Forsyth, el caso del Partido Morado, que lleva a otros colectivos también, que no lograron inscripción.
pero no hay un frente nacional de partidos, porque los frentes nacionales, no de electoral, de gobierno, fracasan, porque tienen que cargar con los pasivos del otro. Y hay un ejemplo de esto muy claro. Primero, Fujimori no creía en los frentes, ¿no es cierto? Él lo hacía todo solo y decía este tipo de cosas, ¿no? Marta Chávez, yo la recuerdo, nosotros no estamos en el toma y daca, como si fuera algo negativo pactar. Pero luego, acuérdate tú que Alejandro Toledo gana las elecciones del año 2001 y Alan García lo va a buscar y lo primero que hace, como corresponde, es proponerle un pacto de gobierno. Y la respuesta de Toledo fue, yo tal vez te pueda perdonar, pero mi mujer no. Entonces, Alan García, que era un político profesional, no entendía qué tenía que ver la mujer, no entendía que no hiciera la raya con que ya terminó la campaña y ahora vienen los pactos de gobierno. No, mira, Rosa María... Nunca se pudo. Toledo nunca. Hizo un pacto de facto con el FIM, sí, con el Frente Independiente Movilizador, y nunca pudo. García ya no hizo un pacto con nadie, de facto, por supuesto, reclutó congresistas, y Humala tampoco. Sí, Rosa María, tú tienes razón, digamos, los hechos han sido así, ¿no? Ahora, lo que no se diferencia a veces, y esto es cuestión ya de estrategia política, que también pues tienen que ser estrategas, tienen que ser tácticos, ¿no es cierto? Si Vargas Llosa pensaba que hacer una alianza con sectores considerados de derecha, como el PPC en ese momento, iba a ser una carga, y en lugar de sumar iba a restar, pues no ha debido hacer una alianza electoral, ¿no? Ha debido ir solo en las elecciones, pero ya para gobernar, que es un segundo momento, después que ganas las elecciones, ya tener preparada una coalición de gobierno, sobre todo cuando sabe los resultados del Congreso. Entonces, una cosa son las alianzas electorales que son para las elecciones. Ya han habido muchas, es así muchísimo. Ya han habido muchas, y eso es más táctico, ¿no? Eso es más táctico, más imagen, qué sé yo. Pero una vez que tú ganas, ¿no?, entras a una segunda etapa que es la etapa de gobierno, donde tú necesitas crear un frente amplio en el Congreso, un soporte político que te permita gobernar. Y ahí tienes que hacer muchas veces coaliciones de gobierno, juntarte con otros partidos para gobernar, hacer una mayoría que le dé estabilidad al país, ¿no? De repente, para terminar, lo que debió hacer Vargas Llosa es ir solo en las elecciones y luego que ganaba, pues hacer una coalición de gobierno, ¿no? Ahí falló su estrategia, su táctica, qué sé yo. Por eso no quita de que en sistemas de partidos muy fragmentados o atomizados tengan que hacerse coaliciones de gobierno, nos guste o no nos guste, es una necesidad para el país. Sería interesante que ambos candidatos busquen explicarnos con quién van a gobernar, porque hasta ahora no sabemos, o sea, por una razón simplemente, como ustedes, de estrategia, obviamente López Aliaga va a estar al lado de Keiko Fujimori, pero ni siquiera Hernando de Soto, que ha asesorado a su familia, ni siquiera él ha salido a decir que va a estar con Keiko Fujimori. ¿Te das cuenta? Entonces, y esta famosa muletilla que tenemos en la política peruana, vamos a apoyar las cosas buenas y criticar las cosas malas, no basta, pues, es una tontería como planteamiento político. Y el problema es que acá tienen que definir 9 partidos si son mayoría o son oposición. Eso es lo que me parece que es más complicado en este momento y que no quieren definirlo porque en el último año, justamente, como todos fueron oposición y creen haber ganado algo, cuando en realidad todos perdieron, todos los partidos políticos que están hoy en el Congreso perdieron. Todos. Todos han reducido sus bancadas y ninguno pasó a segunda vuelta, salvo Fuerza Popular. El único ganador es Fuerza Popular, nadie más. Ahora, yo creo que ya se están definiendo los bloques, ¿no? Ya públicamente, bueno, los coqueteos ya sabemos de que son parte de nuestra política, hasta el mismo López Aliaga, tú has visto, escuchado el video de que él decía, no hay que estigmatizar a Castillo, es un profesor bueno, hay que apoyarlo, hay que ayudarlo, qué sé yo. Ahora De Soto también está coqueteando por ahí. Entonces, claro, hay que tener en cuenta también, y esto no se dice mucho, pero es verdad, que la única militancia política, no sindical, que es otra cosa,
¿no? La única militancia política que le conocemos a Castillo es en Perú Posible, ¿no? Estuvo más de 10 años y ha postulado a cargos en Perú Posible. Entonces, y Perú Posible pues no es un partido marxista-leninista, ni mucho menos, ¿no es cierto? Habían sectores progresistas, es cierto, ¿no? Pero no era un partido radical. Entonces, él proviene de esas canteras políticas. Claro, en el mundo sindical, como todos sabemos, en un sindicato hay obreros de izquierda, o hay maestros de izquierda, de derecha, del APRA, de Sendero, de Acción Popular, hay de todo. Y tú para ganar las elecciones tienes que hacer alianzas y aceptas los apoyos que te puedan dar. Y si el Movadef te puede dar un apoyo y el APRA también, aceptas. Lo cual no quiere decir que seas aprista ni que seas del Movadef, ¿no? Claro. Entonces, si hablamos a nivel político, la cantera política de la cual proviene Castillo es Perú Posible, ¿no? Eso hay que tenerlo claro, ¿no? Porque hay mucho maleteo por ahí, lo cual no quiere decir que se haya radicalizado también en estos años que han transcurrido, pero yo no creo, y nadie sostiene que él es senderista, felizmente, ¿no? Bueno, lo cual no quiere decir que tenga una serie de propuestas realmente inviables, ¿no es cierto? Ahora, ¿quiénes se están alineando con Castillo? Ya hemos visto un comunicado de Juntos por el Perú, que ya va a entrar probablemente, y es muy probable que Castillo gobierne no solamente con el plan de gobierno de Juntos por el Perú y del Frente Amplio, y de otros sectores progresistas, claro, yo creo que se van a ir sumando, ¿no? Frente Amplio no ha dicho nada porque hay que entender que Marco Arana está muy enfermo en este momento, ha caído con COVID, entonces todavía estamos creo que esperando que mejore su salud para ver qué pronunciamiento van a tomar y que le deseamos además pronta mejoría, pero todavía, digamos, en teoría deberían andar juntos. El problema es que la izquierda peruana, como las izquierdas latinoamericanas, tiende a la división, ¿no es cierto? Son esas células, ¿no? Que inmediatamente se dividen y se reproducen. Bueno, la derecha también está bien dividida. No, sí, por supuesto. Y también el centro, o sea, son células parecidas, digamos, ¿no? Claro. Ahora, me parece su multiplicación. Sí, el problema es que, claro, en un frente de gobierno sí se entendería que estuviese Frente Amplio, Runa, Alcántara ya salió a decir que sí, es chiquitito, pero no importa, o sea, vamos, a que todo suma. En el Perú se han presentado en las últimas elecciones 8 partidos de izquierda, incluso el FREPAP apuesta por el señor Castillo. Entonces tenemos Runa, FREPAP, Democracia Directa, ¿no es cierto? Frente Amplio, Juntos por el Perú. Yo creo que parte de Acción Popular también, y Perú Libre. Entonces, todo ese universo podría estar efectivamente... Ahora, a eso habría que añadirle, Rosa María, quizás un sector más amplio, que son todos los sectores progresistas independientes del país, donde tú encuentras socialdemócratas, liberales progresistas, nacionalistas, es decir, hay un grupo muy amplio, ¿no? Claro, no, lo que pasa es que ahí sí hay problemas. Y yo sí creo que en ese sentido, si uno lee concienzudamente el ideario programa de Vladimir Cerrón, no todo se puede mezclar con él. ¿Por qué? Porque Vladimir Cerrón sí apuesta por el extractivismo. Su programa es un programa capitalista de Estado, en el modelo chino de Deng Xiaoping, no el de Mao, ¿no? Entonces, él lo que cree es que el Estado tiene que extraer todos los recursos que pueda y tiene un gran desprecio por las ONGs ambientalistas de sus, digamos, parientes de izquierda, pero un gran desprecio y las maldice prácticamente en el programa. Entonces, no todos, o sea, para Marco Arana, juntarse con Vladimir Cerrón va a implicar un sacrificio. Y luego, en el tema de las mujeres, en el tema de los derechos de las minorías, tiene posiciones muy conservadoras. En el tema de las mujeres hay una página dedicada a la mujer socialista que francamente es de abierto y manifiesto desprecio, lo dice así, a las posiciones feministas porque las compara con el machismo. Entonces, bueno, mira, no todos los sectores, progresistas van a atracar con esta izquierda conservadora y autoritaria. No todos van a atracar. Entonces, Pedro Castillo tendría que... Por eso yo creo que ayer Pedro Castillo
se ha desligado de Cerrón, porque si no, no convoca, si no, no puede. Bueno, eso estaba cantado, ¿no? Eso está cantado, una cosa es la primera vuelta, otra es la segunda vuelta. Es cierto que hay diferencias, las que tú estás mencionando son ciertas, pero son más las cosas en las cuales se comparten, ¿no? Entonces tú tienes que ponerte de acuerdo en la mayoría de las cosas que estás de acuerdo, o sea, no fijarte en las diferencias que existen y son las que tú mencionas, entre otras probablemente, ¿no? Pero yo creo que si Castillo es una persona inteligente y pragmática como parece que lo es como sindicalista, como lo fue Evo Morales, que era otro sindicalista, que están acostumbrados a negociar, cosa que Cerrón no está acostumbrado y no le vemos, y por eso es que no ha progresado, ¿no? O sea, es un partido realmente minoritario y se ha quedado ahí. Quien le ha dado realmente una presencia nacional ha sido Castillo, ¿no? Y Castillo es el que tiene el liderazgo en estos momentos. Y Castillo está abriendo la baraja porque sabe que tiene que crear, ya sea en el gobierno como en el parlamento, frentes muy amplios. Una coalición de gobierno para gobernar. Él no tiene ni siquiera un plan sanitario, va a tener que tomar el plan probablemente Juntos por Perú, del Frente Amplio, que lo tienen más desarrollado y discutido y presentado públicamente. El problema, ¿no? ¿Tú crees que Keiko Fujimori no puede ganar esta elección? Mira, todo va a depender de lo que hagan o no hagan en estos 2 meses, ¿no? Si Castillo logra abrir, digamos, un frente amplio, armar equipos de gobierno con gente preparada, con experiencia, de peso, que tú puedas discrepar, pero dices, no, ese es un profesional, ¿no? Que ya tiene experiencia, no va a hacer tonteras, no nos va a llevar al despeñadero. Uno puede discrepar, pero puedes reconocer como Dancourt, ya tú puedes decir, no estoy de acuerdo con Dancourt, pero ya fue presidente del Banco Central de Reserva, ya sabe cómo se manejan las cosas, no nos va a llevar al despeñadero, ¿no? Y así podemos hablar de otros cuadros políticos independientes también, sobre todo, que son la mayoría, que tienen un cierto nivel. Si Castillo logra armar, ¿no?, un equipo de gobierno, digamos, que dé una cierta tranquilidad a los sectores más preocupados, digamos, yo creo que puede ganar porque las condiciones objetivas juegan a favor de Castillo. La gente quiere el cambio y Keiko, desgraciadamente, por diversas razones, no representa el cambio ahora, sino todo lo contrario, ¿no? El antivoto, todo lo que carga a Keiko atrás, hace difícil su triunfo electoral. No es imposible, por supuesto, porque si Castillo no hace lo que tiene que hacer y Keiko logra formar un frente amplio, digamos, donde ella pues se minimiza, lo cual es difícil de creer, podría también lograr un triunfo, pero todo va a depender de lo que hagan o no hagan en estos 2 meses estos 2 actores, sobre todo Castillo, que tiene todas las de ganar hasta ahora. Así es. Bueno, Carlos, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Nos tenemos que ir despidiendo, ¿verdad, Tabel? Porque tenemos misa, hoy día es viernes, terminamos siempre temprano. Abel, ¿alguna pregunta al público? Bueno, ahorita la pregunta que queda pues sobre la mesa es, ¿creemos en lo que dice el señor Castillo? ¿Creemos en lo que dice la señora Fujimori? Y yo creo que ahí está el problema, ¿no? Así la credibilidad. Siempre la credibilidad. Partamos de un principio básico. Si somos peruanos, no le creemos a nadie. Muy bien. A partir de ahí construimos. Muy bien. Muchas gracias a Carlos Fernández Fontenova por haber estado con nosotros, profesor de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, que ha estado con nosotros esta mañana reflexionando un poco sobre esta semana, y vamos a ir haciéndolo, por supuesto, todas las semanas, reflexionando sobre lo que nos está pasando y sobre lo que estamos viendo, y sobre cómo se van moviendo las campañas. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Muchísimas gracias al profesor Carlos Fernández. También nos vamos despidiendo. Yo disfruto mucho estas campañas, ¿no? Se nota. Hay gente que me dice, pero ¿cómo no te vuelves loca? Yo la verdad que las campañas presidenciales son cada 5 años y hay que tener cuerpo y espíritu porque son de largo aliento. Piensen ustedes que empezamos en diciembre y terminamos en junio. Entonces,
hay pues cantidades de gente enloquecida, insultos, gritos, pasiones, gente que a veces jamás opina de política, de repente está enardecida, ¿no es cierto? Y no sé, a veces yo pienso que es como si el senador McCarthy se metiera dentro del cuerpo de algunos, ¿no? Para gritar ¡no a los comunistas! Entonces tú dices, ¿qué está pasando, no? Y del otro lado escuchas cosas como que, no sé, cosas que son mentiras, pues, ¿no? Absolutamente falsas, ¿no? Pero en fin, escuchamos mentiras, falsedades, esta historia de que en el Perú no se ha hecho nada por combatir la pobreza, por ejemplo, es absolutamente falsa. Cuando tú reduces la pobreza en 15 años a 30% de tu población, eso es un triunfo, pero es un triunfo histórico. Nunca tanta gente dejó de ser pobre tan rápido en la historia del Perú. Es un triunfo como para alegrarlo. ¿Todos salieron de pobres? No, obviamente, tenemos que seguir trabajando. Pero tú no interrumpes lo que te está saliendo bien, ¿no es cierto? Y claro, Carlos menciona un problema central, el problema del agua en el Perú. ¿Sabe cuál es el problema? Es un monopolio estatal. La energía eléctrica, la distribución de energía eléctrica es privada. A nadie en el Perú le falta alumbrado público en ninguna zona urbana. 100% cobertura. Nos quejamos a morir de la telefonía. Y con toda razón, somos clientes exigentes. Pero somos clientes. ¿Ok? No somos los peruanos que le vendían al Estado una prebenda. Somos clientes. Y es diferente ser cliente, un consumidor informado que pelea por sus derechos al consumo, a ser una persona que vive de un programa asistencialista que vamos a ver si el Estado te da la prebenda o no, te da el privilegio, ¿no?, de tener un teléfono. Y los que vivimos en esa época sabemos perfectamente a qué me refiero. Ahí donde la empresa privada ha provisto bienes y servicios, los ha provisto masivamente. Y ahí donde no los ha podido proveer, no hay agua. Así es. Y nadie se queja, es lo más grave de todo. Si Sedapal fuera una empresa privada, pucha, que, no sé, ya la hubieran incendiado. O sea, pero como es pública, no pasa nada. Y ese es un problema grave. Por supuesto que es un problema grave. Muy bien, Así es, Rosa María, nos vamos porque Nos ya vamos. nos están esperando en la Basílica del Santísimo Rosario, el Padre Luis Enrique, el Padre Richard Manrique, para celebrar la misa en honor al Señor de la Justicia, pero permítanme invitarlos también a visitar, estamos ya prácticamente, Rosa María, en el marco del Bicentenario, y el Bicentenario es un buen motivo para recorrer nuestra ciudad, ya que no se puede hacer mucho viaje, pero sí podemos venir al Museo del Convento de Santo Domingo, que está muy, pero muy bonito. Así es que los Miren, invitamos mañana sábado. El museo tiene tantas cosas importantes para la historia del Perú, que también nuestro convento de Santo Domingo fue importantísimo en la independencia. ¿Sí? ¿Por qué? A ver, porque en el convento se escribe el himno nacional. Y el primer lugar donde se ensaya el himno nacional del Perú es en el convento de Santo Domingo, en una sala muy bonita, que está a la entrada, que no le voy a contar a ustedes cómo es, porque tienen que venir a verla. Ahí ensaya Rosa Merino el himno nacional. Y sale de ahí a lo que ahora es hoy el Teatro Segura, a presentarlo a la ciudad. Entonces, si usted también quiere conocer un poquito más de la historia del Perú, no solamente de la historia de la arquitectura colonial, de la historia de nuestros santos, que está ahí, el convento es un homenaje a la vida de nuestros santos, también va a conocer historia del Perú yendo. Todo el sábado, el domingo no podemos salir, pero todo el sábado, todo mañana, usted está con sus hijos, aburrido en la casa, no hay muchos planes, no se puede hacer vida social, agarra, se pone su doble mascarilla, hay poquísima gente, no hay ninguna aglomeración, tiene todos los protocolos y viene a visitar con sus hijos la tumba de Santa Rosa, la tumba de San Martín de Porres, y por ahí de repente nos hacen un milagro si usted se los pide con fervor. Nos tenemos que ir, Abel. Hasta mañana.
Hasta mañana, Rosa María. Me están preguntando a qué hora abre el convento. El convento está, me parece, desde las 9 de la mañana, ¿no? Atendiendo al público, así es que pueden venir. Sí, el domingo sí no se puede salir, pero el sábado sí. Así es. Así que los esperamos a las 9 de la mañana. Chicos, la entrada es baratita, no es bien barata. Es bien barato, hay entrada para niños, de verdad que es bien económico. Es un planzazo, les recomiendo. Muy bien, nos tenemos que despedir, Abel. Hasta el lunes, Rosa María. Hasta el lunes. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.